Bueno, ya otra semanita llena de spoilers. Vamos a ver si la gente se va sumando. Y nada, con mucha emoción. Yo estoy muy contento. Han salido cosas muy buenas. Y bueno, y eso, en lo que la gente va llegando, pues mira, ya me llegó mi super pot de astucia. Estuve dudando mucho si comprarlo o no. Y al final, bueno, una tienda amiga descubrió que tenía un par por ahí guardados y dije, bueno, ya que me he comprometido a jugar mucho astucia, y que llevo jugando muchas astucias. A Han Solo es lo que más he jugado, yo creo. Y ahora estoy jugando muchísimo Jyn Erso. Entonces dije, ya, pues toca comprar el amarillo, bien bonito. Así que nada, muy contento. Y justamente comenzamos estos directos, este directo, pues con el nuevo spoiler, que no es el gran spoiler de la vida, pero es Coronel City, ¿no? La ciudad en Ciudad de Corelia. Hola Alfonso Cabello, Flores. Hola, ¿cómo estás? Así que nada, me gusta que vayan mostrando ya cartitas de las bases porque creo que quizás lo menos importante de todo el juego, ¿no? Más allá de que sea rara o común y la habilidad, pero es que es muy bonito y creo que la elección de una u otra al final va a suponer algo, ¿no? A nivel personal. Pero bueno, aquí está Coronel City y nada, a ver, en hiperespacio se verá mucho más bonita y me gusta mucho el toque que le han dado. Venga, comenzamos con cositas gordas. Y tan gordas, no gordas, sino de gordas de grandes, que son los Wookiees. Los Wookiees. Tenemos tres cartitas nuevas Wookiees. Luego vamos a analizar un poco más todo lo que ha salido de Wookiee y si es una realidad o no el poder jugar un tribal de Wookiees. Bueno, tenemos por coste 7 a Tarful, Kashyyyk Chieftain. Es solo heroísmo, es un 3-9, estadísticas rarísimas, ¿no? Rarísimas, muchísima vida, muy poco ataque para lo que es un coste 7. Tiene Restore 2, por tanto nos va a ayudar a recuperar mucho daño que nos hayan hecho a la base antes de que haya salido Tarful, ¿no? Es un poco Hong-Wan, que también cuesta 7, es un poco Luke Skywalker, que también cuesta 7, ¿no? No, Hong-Wan cuesta 8. Esas cosas que luego nos permiten empezar a curar y volver a entrar en partida. Pero, ¿qué aporta Tarful? Aparte de tener la palabra clave, el rasgo de Wookiee, es que toda vez que un Wookiee, unidad, haga daño en cuerpo a cuerpo y no se ha derrotado, esto implica que tú ataques de forma activa o que te ataquen a ti. ¿Vale? Es que hacer daño en ataque no es hacerlo tú de forma activa, también puede ser que te ataquen, ¿vale? Bueno, esa unidad, ¿no? Ese Wookiee hará tanto daño, ¿no? O sea, si nos han atacado con un 4-3 por ejemplo, al Wookiee Warrior que tenemos allí, nos quedaríamos con uno de vida, nos han hecho, haríamos dos dañitos, en teoría, salvo que tenga escudo, ¿ok? Pongamos que es unas unidades limpias sin nada extra. Haríamos dos daños normales del cuerpo a cuerpo y adicionalmente, si nos han hecho 4, haríamos 4 a una unidad terrestre. ¿Qué ocurre? Esto está muy interesante. ¿Qué ocurre? Que puede ser que se lo hagamos a la misma unidad que nos ha atacado, por tanto haríamos 2 más 4, 6, o se lo podemos hacer a otra unidad. Entonces, está bien. O sea, el efecto me motiva a querer construir algo con Wookiees, ¿no? El problema es que quizá llega un poquito tarde, tocará ver si somos capaces de llegar a tener 7, o sea, a tener 7 recursos, poder jugar a Tarful y tener otras unidades en mesa para sacar partido a esta habilidad. Si nos van a ganar en ese turno o en el siguiente, pues van a la base y nos olvidamos, ¿no? Y es un poco el problema, que si ignoran a nuestros Wookiees, es como no tener nada ahí, salvo cuando nosotros ataquemos a las unidades del rival. Pero es el rival, turno 7, turno 8, turno 9, yendo por nuestra base y nosotros intentando lidiar con sus unidades para sacar el valor que nos aporta Tarful. Entonces ahí está un poquito la duda. A su lado tenemos el Wookiee fugitivo, cuesta 2, 3-3. Y bueno, es el Battlefield Marine de verde, que es súper obligado en muchísimos decks, aunque Han Solo algunos lo está dejando ya fuera. El problema es que viene con la palabra clave bounty, ¿no? Que con recompensa. Y es que cuando el rival nos capture o nos derrote a este fugitivo, nos va a agotar una unidad. Agotar una unidad es bastante potente. O sea, a ver, un 2-3-3 lo que busca es ser una unidad agresiva, ¿no? O sea, la juego muy prontito, tiene stats decentes para empezar a meter presión contra la base o hacer un tradeo contra el rival. Hay decks
que a día de hoy usan este tipo de unidades para eso, acelerar partida, ser un juego muy agresivo, y otros que la juegan para lidiar justamente con el agro enemigo. El problema es que en este caso, si la jugamos, da igual de un modo u otro, al final el rival puede sacar un valor muy importante, que es girar una de estas unidades. Por tanto, nuestro agro puede que nos lo pare, y el agro, si nosotros nos estampamos y esta unidad es derrotada, nos puede girar una unidad que buscaremos para lidiar con unidades suyas agresivas. Entonces, se me hace un poco extraño. La parte positiva es que podemos jugar un poco en torno a ella, ¿no? Si tenemos dos unidades, pues primero atacamos con la otra y luego, si el Wookiee sigue vivo, atacamos con el Wookiee, de tal modo que ya no nos puede girar la unidad porque ya está girada. Entonces, podemos buscar cositas. Yo creo que se va a jugar. Hay que buscar el modo de no salir muy perjudicado. Y, Rafael Cañete, buenas tardes. Nada, acabo de llegar, acabo de empezar. Y tenemos al Wookiee Warrior. Esta carta que no me encanta el arte, lo siento, Aitor Prieto. Tengo la sensación de que he criticado en el pasado otra carta de Aitor Prieto. Lo voy a buscar porque creo que sí, creo que en algún momento dije, Aitor Prieto, esta carta no me gusta nada. Y creo, pero bueno. La carta sí me gusta más o menos. Vamos a ver, es heroísmo. Cuesta 4, 2, 5, Wookiee. Tiene grit, ¿vale? Entonces tiene tesón, esos 5 de vida le podemos sacar bastante más valor. Cuando es jugado, si tenemos otra unidad Wookiee, si estamos controlando, robamos una carta. Eso es lo que lo hace súper potente, ¿vale? Es lo que lo hace bastante jugable y que de algún modo nos invita bastante, junto con Tarful, a tener muchos Wookiees en mesa, ¿no? Porque son habilidades que giran en torno a Wookiees. El otro Wookiee, el del centro, lo puede llevar cualquier del juego, ¿vale? Incluso si quiere, hasta el Gran Inquisidor, ¿no? Pero las dos sí queremos, o sea, sí nos pide el cuerpo, ¿no? Tener muchos Wookiees en mesa para poder sacar partido y que los Wookiees sean esas personas, ¿no? Esas personas de 3 metros que son muy fuertes y que de verdad se notan como una amenaza en la mesa. Entonces, a mí me parece interesante. Jaime Padilla, buenas tardes. John Aristazábal, la persona que más me retuitea en Twitter. John, muchas gracias. Me retuiteas todo, tío. Siempre me salen 1000 notificaciones tuyas. Un saludo. Muchísimas gracias por estar aquí en el directo con nosotros. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos con los Wookiees? A ver, tenemos de todo. Tenemos, por supuesto, a Chihuahua, ¿vale? Chihuahua es el único Wookiee que tenemos junto a Chihuahua líder. Luego creo que salió el Gigante Amable, el primero. Coste 6, que tiene tesón también, que al atacar cura heridas a unidades amistosas, ¿no? Entonces como que busca asentar mesa bien fuerte. Después nos sacaron el Cuidador del Árbol Groshir, o como se diga, que 2-4 con tesón. O sea, un poquito lo que parece que tienen muchos Wookiees, que es o tesón o centinelas. Y también estamos viendo que tienen, alguno tiene curar, ¿no? De algún modo. Después nos sacaron el Croissant, como yo le llamo, el 5 rojo-negro 3-7, que gira mucho en torno a que el rival tenga recompensas, etcétera, etcétera, que es bastante agresivo, pero es agresividad maldad. Todo lo demás está saliendo en heroísmo y en amarillo y en azul. Por tanto, parece que nos están llevando hacia allá, ¿no? Nos están llevando a que si quieres jugar un tribal de Wookiees, te tienes que ir por heroísmo, vigilancia y astucia, por ahora. Luego de pronto nos sacarán un Wookiee en verde, que será fortísimo y nos pondrán en problemas, ¿no? De a ver por dónde queremos ir. Pero parece que el gran grueso de los Wookiees van por aquí. Todos comparten que tienen bastante vida, ¿no? Si lo miramos para acá, coste 3, 4 vida está muy bien, 4, 5 está muy bien, 2, 3 está muy bien, 7, 9 está bien, 6, 8, 5, 6, al final tienen mucha vida, todos comparten eso. Casi todos tienen grit tesón de un modo u otro o hacen daño adicional por tener token de heridas, porque si no me recuerdo mal, Croissant también era esto, que dependiendo del daño que tuvieras podías hacer daño a otra unidad, ¿no? No la que ataques. Y de pronto algunos tienen curaciones. Ya puede ser curación a otras unidades o a la base. Entonces, yo he pensado, a ver, si yo tuviera que hacer ahora mismo un deck tribal de Wookiees, ¿por dónde me iría? Obviamente, el primero es Chihuahua. Podríamos jugar bastantes de las que hemos mostrado antes, pagando la acción de Chewbacca y dándole centinela. Por tanto, eso que nos preocupaba de... Uy, es que los Wookiees fuertes son los que cuestan bastante. El resto no es tan mal, pero tampoco es como el rival va a tener mucho miedo cuando le ponga ese Wookiee que cuesta 3, 2, 4 con tesón. No va a ser la gran preocupación. De hecho, el Gran Inquisidor hasta
hasta celebra tener ese Wookiee en su deck, ¿no? Entonces, si nos queremos ir a un deck de Wookiees con el gran Wookiee de líder, poder ir dándole centinela a esos Wookiees nos puede ayudar a llegar a ese momento donde queremos que salga ese que daba el daño adicional cuando son atacados, ¿no? O cuando atacan ellos. Es que voy a decir el nombre, lo voy a decir mal. Vamos a ver, Tarful, vale. Chihuahua nos puede ayudar. Y Chihuahua sale con 7 recursos. Tarful también. Entonces ahí hay una pequeña sinergia de saco Chihuahua, saco a Tarful. Cuando me atacas a Chihuahua con Tarful, por tanto, te voy a hacer más daño. Chihuahua se hace súper grande, tiene tesón y empieza a hacer muchísimo daño, ¿no? La otra opción que se me ha ocurrido es Ginerso. Es que no puedo parar de pensar en Ginerso. ¿Por qué Ginerso? A ver, es cierto que nuestras unidades no tienen mucho daño, tienen mucha vida, pero esta parte de que tengan tesón nos interesa que aguanten mucho en mesa, ¿no? Para que puedan seguir haciendo daño, controlando mesa contra Deos, y a lo mejor llega un punto en el que tenemos tantas unidades, el rival no, que pum, 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 cabeza, 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 y podemos llegar a hacer daño. Por tanto, con Jhin liderando a estos Wookiees, o sea, primero, ¿por qué me he ido? Puedo hablar de otros líderes, pero me he ido azul y amarillo justamente porque son los colores que nos parece que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, con Jhin Erso, creo que podríamos hacer que nuestros Wookiees sobrevivieran incluso más, ¿no? A lo mejor ese Wookiee que ya está dañado, que estamos sacando bastante partido a tesón, de pronto, si tradeo por aquí, que es importantísimo, mi Wookiee muere, pero con este -1 que pondría Jhin Erso al rival, puede ser que sobreviva. Y tener un Wookiee a 1 de vida con no sé cuántos tokens y tesón puede ser muy peligroso porque luego podemos hacer muchísimo daño contra la cabeza. Y Rey lo que tiene es que puede dar una ficha de experiencia pagando 1 y girándose a unidades que tengan 2 de poder, ¿no? Entonces, si regresamos aquí, vemos que el gigante amable y el cuidador del árbol Roshi y el Wookiee Warrior tienen poder 2. Por tanto, puede ser una opción, ¿no? En la parte azul, a través de las curaciones y demás, le podemos dar esos tokencitos de experiencia que, ojo, ya no es tanto por tener 3 de poder, sino es porque, por ejemplo, el Wookiee Warrior tendría 6 de vida. Y eso implica que nuestro grid puede tener aún más valor. Entonces, bueno, son ideas que he ido teniendo. ¿Puede ser competitivo a día de hoy? Creo que no. De pronto nos sacan una legendaria Wookiee. Un evento que diga 2 Wookiees atacan inmediatamente y se curan, no sé, algo así, tipo Rebel Assault. De pronto podría tener un poquito más de valor, pero el tiempo dirá si es algo competitivo a día de hoy o para el set 3, que yo espero que, por ejemplo, un Yoda liderando a más Wookiees podría estar bien, ¿no? O más Wookiees por esa época, para seguir nutriendo a este tipo de decks. Yo creo que puede funcionar. Chambono, hola, George, hola, ¿qué tal? Mazo de Wix con Chihuahua, ahí ya me fuiste. Eduardo, hola, soy Azos, mi primer directo, jolín, bueno, Azos, ya está en el Discord, es Patreon, o sea, Patreon, es mecenas, muchísimas gracias, tío. Hola, Jorge, saludos desde Chile. Emilio, grande Alejo, poder amarillo, vámonos, siempre. De hecho, mira, voy a decir una cosa, tengo pendiente hacer un vídeo sobre amarillo. Voy a hablar de amarillo y el impacto que puede tener en el meta, ¿vale? Porque tengo unas ideas ahí. Bueno, no creo que esté descubriendo la rueda, como siempre digo. Pero he hecho muchas reflexiones y creo que puede ser determinante en toda la historia de Star Wars Unlimited por la gran caja de herramientas que es. Hugo, hola. Y Jazz, hola. ¿Qué tal? Y Janine, perdona, que no te haya dicho. Saldrá uno que ignore la penalización de aspecto, espero. Bueno, podría ser, ¿no? Para poder meter al croissant. Podría ser, ¿no? Como un Wookiee que diga rollo Jera, ¿no? Que puedas meter cualquier tipo de Wookiee. Puede ser. Venga, continuamos porque si no, me encanta hablar y esto se demora demasiado. Kintan Intimidator. A ver, esta carta a la gente le ha encantado y yo... No sé, a mí no me gusta. Es un coste 1, 1-4 con maldad. Cuando ataca, gira el defensor, ¿no? O sea, agota el defensor. Claro, es muy potente si lo pensamos en turno 900, donde podemos atacar a un Luke Skywalker, a un Vader, a un lo que sea. Claro, este señor se va a estampar, va a ser derrotado, pero vamos a evitar que la otra unidad gorda del rival pues nos pueda tener un efecto al atacar contra nuestra base, ¿no? O contra una unidad o lo que sea. Claro, eso suena potentísimo. La pregunta es, bueno, y ahora, para el agro, ¿un 1-4 que quiere atacar para parar el agro en negro es necesario? Cuando ya hay tantas cosas. Yo creo que no. Y
para cuando necesito atacar. O sea, juego a Quintan. Pasan cosas. Siguiente fase. Ataco con Quintan. Es que puedo haber jugado a ese Luke Skywalker, le puedo jugar un Waylay, le puedo jugar un Asteroid Sanctuary, girarlo y ganar yo un escudo. Puedo jugar, no sé, 20.000 cosas antes. No sé, a mí no me gusta mucho. Antes yo jugaría a Grido, que es un 3-1, que puede derrotar a ese agro que quiero intentar girar al principio, porque con esa vida, ese poder 1, no voy a derrotar a ese agro que tengo delante. Entonces es como retrasar una amenaza cuando con Grido prácticamente lo puedo eliminar de una, ¿no? Y Basin Netal, que en el momento en el que salga, ya sea al inicio de la partida o ya sea en el turno 5 o en el turno 6, va a tener impacto, porque vamos a ver la mano del rival. Primero, información, ya sé por dónde me va a venir. Y dos, puedo hacer que, bueno, le descarto una y roba otra. Por tanto, hasta le puedo romper una posible jugada que me preocupe o si directamente toda esa ronda, ¿no? Que no pueda jugar ese único drop que tenía de, tengo 4 recursos, tengo una cosa de 4, no tengo otra cosa que jugar, pum, te lo rompo. Lo veo mucho más potente que este Quintan. ¿Lo veo inútil? No. ¿Lo veo jugable? Sí. ¿Lo veo muy jugable? Creo que no. Creo que negro-amarillo no necesita a Quintan. De pronto un deck más controlero con Throne, por ejemplo. Bueno, porque te empieza a girar cosas, no sé qué, te inutiliza y luego te empieza a tirar eventos a la cara y te quita unidades. Pero aún así creo que tienes otras cosas que quieres meter antes que Quintan. Yo no sé lo que opinan ustedes. Pero bueno, a un líder puede ser. Muy buenas, Ángel Navarro, ¿qué tal? Buenas, gracias por sumarte. 21 personas, es una locura. Muchas gracias, chicos y chicas y chiques. Bueno, Outlaw Corona, coste 3, verde 3-5. Si lees hasta aquí dices, madre mía, ¿qué ha pasado con Fantasy Flight Games que nos saca esta Capital Ship de coste 3 cuando actualmente todas las Capital Ship cuestan 7, 8, 9, ¿no? Y Underworld, que encima ya han visto un montón de sinergia. Les recomiendo que vean el vídeo que hice con Cat Bane, que bueno, es un líder que gira mucho en torno a Underworld y hace daño y bla bla bla. Bueno, pues esta podría ir ahí. Si no fuera porque tiene una de las recompensas más duras contra la persona que juega la carta, ¿no? O sea, contra nosotros. Si yo juego la carta esta, el rival se va a beneficiar de esta recompensa. Y es que puede poner su tope deck como recursos. Eso es muy duro, ¿eh? Es que rampear puede ser de lo más importante que hay en este juego. Rampear y recuperar recursos, ¿no? O sea, volver a enderezarlos, puede ser de lo más duro y de lo más potente que pueda haber en este juego, que es muy de tempo, es muy de sacar mucho valor a todos los turnos, ¿no? Estadísticas muy buenas, pero un malus bastante duro, bastante duro. De pronto un Underworld super agro que le da igual que el rival rampee porque te quiere ganar en... No sé. A mí no me gusta. Estadísticas bien, pero no me gusta. Puede ser una respuesta contra agro, ¿no? Banquillo, lo juegas contra agro, el agro te da un poquito igual que te rampee, ¿no? Que te llega a 7, 8 recursos porque al final, pues quiere ganar mucho antes. Entonces tener 3 y culo 5 puede ser que te interese un poco más. Pero a mí no me encanta. A mí esta con Fennec no me parece mala. ¿Con Fennec por qué? ¿Por qué? Ah, con Fennec líder, ok. Ya, pero es que pues entonces aceleras el rampear del rival, no sé. A mí no me gusta mucho, chicos. Smuggler Starfighter. Esta es una carta que quiero que me guste. O sea, estoy intentando que me guste. La intento meter en todos los decks que estoy construyendo. Pero luego la tengo que quitar. Porque no. A ver, unidad amarilla del espacio. Bien. Cuesta 3. 2-2. 3-2-2. Dice, ok, tiene que tener un efecto muy potente para que yo quiera jugar esta carta. Underworld y transporte. Cuando es jugado, si controlas otra unidad Underworld, bajos fondos, le damos a un enemigo -3, -0 para esta fase. Y la podemos sacar por contrabando pagando solo uno más. A ver. Esta carta me genera cosas. Es potente. Vamos a ver, es potente. Y de hecho, bueno, mira, si miramos aquí, yo a Jyn Erso la juego con mi base de 25, ¿vale? Estoy sacándole mucho valor. Es difícil, es complicado jugar con la base de 25 de amarilla, porque parece un efecto muy potente,
pero es cierto que te puede dar ese momento de te recupero la ronda, ¿no? Dice, voy un poquito por detrás, te meto ese -4, te empiezo a hacer tradeos, mis unidades se quedan intactas o casi intactas, y de pronto yo tengo mesa y tú no. Y ahora, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, meter un -3 está útil, a muchas unidades las dejas inútiles porque no van a poder hacer nada, sobre todo si las juegas prontito en la partida. El problema es que es un 2-2. Entonces es un poco lo que le ocurre, y esto lo quiero ahondar cuando haga este vídeo hablando de astucia. Astucia muchas veces no tiene modo de lidiar con amenazas, solamente pospone el problema, ¿no? Entonces aquí otra vez estás posponiendo un problema. Y pospones un problema llevando a mesa un 2-2, que previamente necesita una unidad Underworld en mesa. Si tú ese Underworld el rival te lo limpia, por lo que sea, ¿no? Porque yo que sé, es una Sabine que te hace el puntito de daño en on attack a grido, ¿no? Es una Sabine unidad. Y ya no tienes ese grido. Y no sacas el evento. De pronto es un 3-2-2 que no hace nada. Y se va al espacio un 2-2 que no hace nada. O sea, ni siquiera puede lidiar más o menos bien con las amenazas del rival en el espacio. Yo le veo más potente a mitad o a largo plazo de partida. Pero para eso meto otras cosas. Para eso un waylay y me subo la unidad a la mano y que el rival pague otra vez recursos. No sé, no me encanta. Desde contrabando, pagando 4. A ver, puede ser muy sorpresiva. Puede ser muy sorpresiva. En teoría vas a controlar bien que tengas un Underworld. Un poquito mejor que desde mano, quizá, no lo sé. Porque no dependes de tener Underworld en mano para jugar y luego jugar, sino que puede ser otra historia, ¿no? Claramente a inicio de partida yo no la sacaría, yo la llevaría a recursos. Sacarla de contrabando por uno más para meter un -3, -0 puede ser partida en el sentido de que me van a hacer letal, le meto un -3, el rival ya no me lo hace a mí y luego ataco yo. Pero entonces, ¿por qué no ataco yo primero? No sé, no me encanta, no me encanta mucho. Pero bueno, efectivamente, con un poquito más de estadísticas, o incluso le bajo a 2, le bajo el coste a 2 y le bajo la vida y el poder a 1. O sea, un 2-1-1 con este efecto y todavía te lo compro. Pero así no me convence mucho, la verdad. Bien, y ahora llegamos a Fennec Shand. A ver, aquí hay un problema. Fantasy Flight Games. Yo hice un vídeo hablando del Good Boba, del Boba Daimyo, que, bueno, uno de mis decks favoritos, que yo he dicho que lo voy a jugar sí o sí, fue el último que presenté, yo lo llamé Embosquín, ¿vale? Embosquín porque, bueno, el rey de la emboscada, ¿no? Al final el Boba lo que hace es a todo lo que tenga la palabra clave, cuando lo juegues puedes dar un +1 a una unidad. Entonces, juegas cosas con emboscada, te das el +1 a 1, el +1 a +0 a ti mismo, a esa unidad que estás jugando, y empiezas a jugar emboscadas por un tubo súper potente, de mucho poder, y después me sacan a la Embosqueen, ¿no? Entonces, muy interesante. Vamos a ver qué hace Fennec Shand. Fennec Shand es amarillo-blanco. Nos ha sorprendido mucho. Yo, de nuevo, yo no considero a Fennec Shand... Bueno, no sé. Cuando iba detrás de Omega, pues no la quería matar. Y la quería ayudar a... ¿no? La quería ayudar a los buenos, a quien quería salvar a Omega. No sé, yo no sé si es buena, la verdad. No sé si es heroica. Pero la cosa es que, acción, pagas un recurso, giras a Fennec Shand, por tanto, una vez por fase, ¿no? Por ronda, cuando podamos jugar a hacer esta acción de Fennec y sacar mucho partido, a jugar una unidad que cuesta 4 o menos de tu mano, pagando el coste, obviamente. Me encanta porque ahora ya ponen Paying It Cost, cuando al principio mucha gente hubo dudas con la base de 25, de, no, es que la puedo jugar gratis, por eso está tan rota. Y digo, sí, está rota, pero no por eso, ¿no? Al final tienes que pagar siempre el coste. Ahora ya lo ponen para evitar problemas. Bueno, le damos ambos por esa fase a esa unidad que hemos pagado, que cuesta 4 menos, pero pagando 1 más, 5, ¿vale? En ese caso, pues si es el máximo. Y le damos ambos. Esto es muy potente, pero... O sea, es muy potente, ¿por qué? Porque unidades va a tener impacto directo nada más entrar. Y no solamente por el combate, no solamente por poder atacar directamente a otra unidad, sino por efectos adicionales que puedan tener nuestras unidades, ¿no? Luego lo vamos a ver. ¿Cuándo sale? Sale cuando controlamos 5 recursitos, por tanto sale bastante pronto a mesa. Es un 4-4, por tanto no es la gran amenaza de la vida y va a morir de muchas formas posibles. Tiene saboteador, así que la parte buena es que aunque salga y a lo mejor el rival nos pone un saboteador X delante, perdón, un centinela X delante, vamos a poder ir contra la base, sacar un poquito más de valor si es que queremos ir más agresivos. Y lo que tiene es que, acción,
no hay que girar a Fennec, hacemos lo mismo, ¿no? Le damos y no pagamos el coste adicional. O sea, podemos jugar una unidad de hasta coste 4 desde nuestra mano pagando su coste y le damos ambush para esta fase. Entonces, bien, está fuerte, está fuerte. ¿Cuál es el problema? Que nos obliga un poco a jugar fuera de curva. O sea, es decir, sería, si tenemos 3 recursos, tendríamos que poder jugar, o sea, tendríamos que querer jugar una unidad de coste 2 con ambush pagando ese coste adicional. Y, claro, jugar... Pero bueno, ese coste adicional merece la pena. O sea, ¿compensa ese coste extra de tener ambush? Posiblemente sí. En muchas ocasiones posiblemente sí. Sobre todo que es algo opcional. No estamos obligados a tener que hacer saboteador, no sé, darle saboteador, emboscada a todas las unidades en cada turno para sentir que estoy sacando valor a Fennec. No, hay muchos líderes que no hacen siempre el poder, ¿no? Sabine casi siempre, dependiendo si es iniciativa o no, ya lo analizamos. Pero, por ejemplo, con Han Solo no siempre haces la acción de girar a Han Solo para bajar recurso y pseudo rampear. Es en momentos concretos. Entonces, está bien. ¿Dónde creo que puede brillar Fennec Shand? En momentos mucho más avanzados de la partida, ¿no? Donde de pronto bajar un coste 3, un coste 4, incluso un coste 2, se siente lento porque dices, ok, mi rival tiene un montón de mesa, a mí me ha conseguido lidiar con lo que sea, yo tengo esta Leia, que le voy a girar, sí, pero también tengo este 2-3-3, que solo va a ser un 3-3 para el siguiente turno, no va a tener impacto ahora. Pues con Fennec Shand, en esos momentos más avanzados de la partida, pagar uno extra para que ese 3-3 tenga ambush y pueda eliminar a un Luke Skywalker que se quedó a 3 de vida, es oro. Es oro, es muy bueno. Para mí Fennec Shand gana más valor cuando sale. Es derrotada y sigue jugando unidades baratitas desde la mano, pagando uno más. Ahí es donde puede ser que brille. Ejemplos. El disidente de Coruscant, unidad que me está encantando muchísimo, no solamente por el arte, que me parece una pasada, sino porque, bueno, es un 3-3-4, tiene mucha vida, me gusta para lidiar con el agro. Cuando ataca, preparas un recurso. Por tanto, es casi como haberla sacado por 3 con ambush. Porque el que gastamos de girar a Fennec lo recuperamos en cuanto a la disidente de Coruscant ataca. Con K2, ¿por qué es interesante? Bueno, porque rápidamente aprovechamos el Overwhelm. Y si es derrotada, porque hemos atacado a un Vader o a un, lo que sea, algo gordo o algo que tenga 4 de poder, es derrotada y hacemos otros 3 daños a la base. Entonces, o descartamos carta de rival. Muy bueno. Body Rook, no solamente te miro la mano y te quito un evento o mejora, sino que encima te puedo atacar. Y Kanan, Kanan. En el vídeo que hice analizando a Hera, ¿qué explicaba? Que el problema de Kanan y de Zeb es que no tienen impacto directo, ¿no? Entonces a veces se siente un poquito lento y por eso había que guardar muy fuertemente el ambush de base para estas dos unidades en cuando de verdad lo necesitemos y cuando más lo podamos retrasar. Poder dar a Kanan, porque sí, ambush pagando 5, que te cura, te quita cartas al rival, es una pasada, es muy muy bueno. Pero mi combinación perfecta es 3PO. Porque como es, o sea, más que 3PO son las unidades que tienen lo de cuando se juegue slash al atacar. Porque tú juegas a 3PO pagando el extra de Fennec, dices 5, miras tu carta y es un 7. Ahora, atacas con 3PO porque tiene ambush, claro, tiene que tener una unidad delante, si no, se pierde un poco la magia. Atacas y dices 7 y robas tu 7. O sea, es prácticamente pago un recurso para robar carta. Está muy interesante y como 3PO, gracias a esa 4 de vida, no haya muerto, ya es una cosa que el rival dice, quiero que siga teniendo robo. Es increíble, como en algunos decks 3PO, que se ven en muy poquitos, de pronto 3PO la gente lo empieza a priorizar porque no quiere que el rival robe. ¿No? Sobre todo si la primera vez que lo ha hecho ha robado carta, el rival entra, o sea, juega con el mental del rival y dices, es que me va a robar todos los turnos, tengo que acabar con 3PO y la gente lo prioriza. Por tanto, con ese ambush, pagando 3, duele un poquito, pero hay que ver que como pago 3 y robo, y como de pronto 3PO puede atacar a algo con ese puntito de vida y rematar cosas, es el 3PO más fuerte de su generación. Me encanta. Dice Emilio, Fennec tremenda para estilo de juego en esta edición. Sí. Yo creo que entre el Boba Embosquín y la Embosqueen vais a ver bastantes partiditas aquí en el canal, que por cierto me he comprado el mat doble, así que van a llegar partidas físicas al canal. Y bueno, seguimos. Nos ha sacado otra unidad amarilla, el Cloud Rider, cuesta 2, 3-1, ambush.
¿Se acuerdan de ese 4-2 que yo decía? Esto me recuerda muchísimo a esa carta de Hearthstone que es como un evento, es un hechizo de daño andante, ¿no? O sea, en lugar de hacer hechizo como el mago, ¿no? Pues te juega una unidad con ambos que revienta porque va a morir, tiene 1 de vida, va a ser derrotada. Es lo mismo, más barato, con menos daño. 2, 3, 1. La pregunta es, ¿llevarías a este con Fennec, o llevarías a Grido pagando 1 extra? Porque al final es lo mismo, es un Grido, pero Grido tiene el punto adicional de ser caza recompensas, que te compa con algunas cositas. Por ahora nos ha mostrado algunas, más adelante nos mostrarán más seguramente, pero además tiene ese efecto de, venga, me descarto una carta y a lo mejor hago daño 2 a otra unidad terrestre. No sé, no me desagrada, sobre todo saliendo de un You-Win, ¿no? Si juntamos amarillo-verde, por ejemplo, con Han Solo, o con no sé, incluso, no, con Jyn es demasiado, ¿no? Con Lando, ¿no? Que Lando creo que ver con verde, ya estoy estudiando, ya estoy haciendo mis cábalas. Bueno, no está mal, tiene impacto directo, sobre todo te ayuda a lidiar inmediatamente con el agro enemigo, ¿no? O sea, Grido tienes que jugarlo, el rival a lo mejor te ha atacado, luego atacas tú, bueno, boom, directamente te quita el agro enemigo, no me parece mal. Y esta carta tiene unas ganas que saliera, en cuanto vi el arte, porque recuerdo que, sobre todo, bueno, imagino que esto ya pasa hace mucho tiempo, lo puedo decir, en Fisnest, al final de la película, que es la película de Han Solo, el Young Solo, ¿no? El jovencito Solo, llega un momento donde se quita el casco, ¡pam! Y dice, hola, soy la que sale en otras series, como por ejemplo la de Willow, que me encantó. Bueno, me encantó, no la terminé, pero el personaje sí me gustó mucho. Y bueno, tiene una banda que yo no sé, yo por favor quiero que salga la gente de la banda, o sea, quiero que salga todos los que estaban a su lado, y de pronto como un malo se convierte en alguien bueno. Me pareció un giro muy bueno en la película. Bueno, cuando vi el arte dije, maravilloso, que sea líder. Luego nos enteramos que no iba a ser líder y dije, bueno, será legendaria, será rara. No, es infrecuente y no me la esperaba así, pero claro, han puesto justo la escena donde va encima del tren, va a super velocidad, entonces tiene sentido. Coste 6, amarillo, 5-4, Underworld, bajos fondos, tiene ambus, o sea, 6-5-4, ambus. Aquí me faltó poner, creo que no lo he puesto después, tiene la misma habilidad y las mismas estadísticas que los Luckies, ¿no? Ese 5-5-4, que yo juego bastante en Han Solo, me gusta mucho porque quita muchas cosas de delante que me dan mucho miedo. El problema es que cuesta 1 más, a cambio de esa habilidad. Mientras, toda unidad amistosa que tenga ambus, incluido esta, cuando ataque usando ambus, ¿vale? Es importante porque ambus solo tiene efecto en el momento en que la juegas, el defensor recibe un -3, -0. Por tanto, ¿qué estamos buscando? Que nuestros ambus sobrevivan. Que es algo que decía cuando, me repito más que las... En el deck de Embosking, con Boba Majete, buscábamos eso, ¿no? Buscábamos que nuestros ambus se estamparan contra el rival, sobrevivir y luego ir a la cabeza o que el rival tenga que lidiar, ¿no? Entonces al final es un 2-1 porque lidiamos con una amenaza, seguimos amenazando a la del rival, seguimos amenazando a la base y el rival tiene que hacer algo para eliminar nuestra unidad. Por tanto son como 2 recursos invertidos en uno nuestro con ambos. Enfys Nest ayuda a que estas unidades sobrevivan. Sale un poquito tarde, quizá para todo ese efecto, pero yo le veo muchísimo potencial. Me gusta mucho, mucho, mucho y creo que va a ser muy importante. Y el arte me parece una barbaridad. Esta carta en hiperespacio, sí, que la quiero, dame 3, por favor. Aprovecho para leer para leer y para beber. Dice Sergio, Sergio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice George Kaplan, también sale esta chica en la de Halcón. Es que yo, Soldado de Invierno, creo que eso es Marvel, ¿no? Soy cero de Marvel, no entiendo de Marvel. Solamente veo las de Deadpool, creo que esa es Marvel, ¿verdad? Y porque me parecen graciosas. Ya está. Soy cero de superhéroes. Cero de superhéroes. O sea, DC todavía porque me gusta ese estilo oscuro de las películas y de los cómics y demás. Me he leído cositas. Pero soy cero de Marvel, así que no tengo ni idea si esta chica sale en otros lados. Y Ángel dice, me parece cartonaza. A mí me parece una cartonaza. Sobre todo porque es que, a ver, va a salir siendo ella misma un 5-4 que va a querer atacar a algo que al menos tenga 4 de vida. No. 7, 6, con 7, si le meto un 3, con 6 de vida, ¿no? Porque le meto un -3, me va a hacer solo 2. No, entonces con 7 también funcionaría, ¿no? 7 menos 3 son 4, no, tiene que ser 6. Entonces,
al final puede acabar o puede terminar con muchas cosas importantes, se va a quedar viva en mesa y vamos a poder jugar otra vez con Ambush y sobrevivir. Y aquí es donde dices, ¿puede ser que este sobreviva? Pues puede ser, porque si atacamos a cosas que tengan 3 de poder, puede ser que sí sobreviva y en fin es, por ejemplo, le saque valor a esa carta, ¿no? Entonces, interesante. Vale, cartaza, en mi opinión, no hay mucho que decir. Un 3-3-2 con centinela en el espacio, sí. Te protege del agro enemigo y se va a estampar contra él. Y encima, si no sale nada, 3 contra la base y a meter presión. Es Underworld para todos los combitos del Milky Wonky y mil cosas. Cartaza, poco que decir, esta carta es muy buena. Y llegamos a Gar Saxon. Nunca sé si es Gar Saxon o Gar Saxon. No me acuerdo. Y mira que he visto Rebels y demás, pero nunca recuerdo si es Saxon o Saxon. No sé cómo se dice. A ver si alguien nos me ayuda. Bueno, me parece un líder que se va a quedar en el meta por muchísimo tiempo. Al final, recordemos, hay 3 cartas en este juego, ¿no? Por ahora. No sé si algún día nos sorprenderán con algo. Hay 3 cartas. Unidades, eventos, mejoras. Que un líder, simplemente, bueno, su habilidad. Toda unidad que esté con una mejora gana +1, +0. Ya está. Por tanto, que una de las 3 tipos cartas del juego, aparte del efecto que tenga la prueba, del efecto que tenga la prueba carta, perdón, aporte un +1, +0 a nuestras unidades, siempre bien. O sea, puede ser, a lo mejor no sea el líder más potente del universo, pero creo que es un líder sólido en torno al que vamos a poder construir decks bastante interesantes y bastante potentes, quizá en base a otras sinergias. Por ejemplo, Mandalorianos, porque él es un Mandaloriano. Pero si nos vamos por, no sé, Wookiees no puede ser porque todo ha salido por la parte buena, ¿no? Underworld, a lo mejor salen Underworld que tengan cositas, potenciamos esa sinergia Underworld o bajos fondos, o Grid, por ejemplo, y a través de las mejoras le seguimos potenciando ese Grid. A mí me parece muy potente. Sale cuando tiene 6. Cuando controlamos 6 recursos. Es un 4-7. Estadísticas básicas. O sea, creo que muchos 6-7 son así, ¿no? Sí. Como los Ginerso es un 6-4-7. Y otros muchos son así. Y bueno, ¿qué pasa? Imperial Mandaloriano oficial. Ahí se ve el sable oscuro. Ya van 2 veces que lo vemos. Todas las unidades que tengan +1, +0 ganan. Que cuando son derrotadas podemos recuperar o sí, levantar una mejora a nuestra mano, ¿no? Que tuviera equipada esa unidad a nuestra mano. Each friendly upgrade unit gets +1/+0. Es decir, todas las unidades que tengan mejoras, cuando son derrotadas, las vamos a poder recuperar a nuestra mano. Esto está muy bien. Claro, recordemos, escudos y token de experiencia son mejoras. Sí se relacionan directamente con la habilidad de este señor, pero no nos la podemos llevar a nuestra mano. Pero cartas que hemos... Porque un problema de las mejoras, ¿cuál es? Joder, es que invertir mucho en una unidad para que luego me juegue azul un Vanquish o un Takedown y haya perdido mucho tiempo de invertir recursos en algo que es muy fácil eliminado, se siente muy lento. Bueno, pues con Gar Saxon, primero, potenciamos aún más a través de estas mejoras. Segundo, podemos recuperarlas a mano cuando él está desplegado. No es el fin del mundo, quizá no hay que jugar en torno a ello, pero es algo positivo, porque esa mejora a lo mejor no la queremos jugar, pero puedo ir a recursos y sigo bajando otras cosas que tengo en la mano. Y entonces sigo en la carrera de tener más recursos y de alargar la partida y sentirme cómodo alargando la partida y jugando cosas grandes. Me parece de verdad un líder a muy tener en cuenta. Brutal Traditions, bueno, carta muy interesante. Carta muy interesante y que no sé si llevaría 3, la verdad. Quizás llevaría una. Mejora, cuesta 2, azul, negra. Es un +1, +2. Hay otras cartas. Por ejemplo, hay una verde que pagas 2 y es un +2, +2. Entonces ya iba un poquito por detrás, pero tiene acción. Si una unidad enemiga fue derrotada esta fase, puedes jugar esta mejora desde tu pila de descartes, pagando su coste. ¿Por qué llevaría una? Porque, a ver, una por tiempo de partida, ¿no? Quizá hemos derrotado una unidad o el rival se ha estampado en nosotros, en un centinela, por ejemplo, en Chilchen, ¿no? Se ha estampado en nosotros, ha sido derrotado. Ok, ahora ese centinela que estaba haciendo su chamba, ¿no? Su trabajo de estar ahí protegiéndonos, ahora decimos, espera, giro, o sea, bueno, saco a esta mejora que yo he descartado, o me la han descartado porque lo tenía en otro lugar, o como sea, y se la pongo a esa unidad. Y ahora es otra vez, rival, sigue lidiando con mi centinela. Y encima, si es Chilchen, como tiene ya alguna mejora, previamente sin haberle puesto nada,
por los toquecitos de haber mostrado cartas, ya tiene un +1 por estar jugar a este señor, ¿no? Entonces, me gusta mucho el sentido de no quiero jugar cosas de mi mano porque tienen mucho valor y quiero a lo mejor más reactivo, ¿no? En un más controlero, quiero que me sigas jugando cosas para yo utilizar mi mano de forma más potente. Por tanto, paso jugando algo desde nuestros recursos. Ahí me gusta. Y en una partida más de midrange, ¿no? Donde vamos combatiendo y tal, este +1, +2, bueno, me ha podido aportar en ese momento. Con Gar Saxon sería un +2/+2 en verdad, o sea, ya compensa lo que estaba comentando antes. Pero, de nuevo, si me lo derrotan y a lo mejor tengo un momento, o sea, una ronda en la que no me está curvando bien la mano, ay, me va a quedar ahí un... Ya está, sacas esta de recursos, o sea, de descartes, la equipas y sigues metiendo presión al rival y sigues pudiendo jugar desde tu mano sin haber malgastado o sin haber dejado de utilizar algunos recursos. Entonces, me gusta no llevar 3, llevar una no me parece mal, la verdad. Clan Saxon Gauntlet, qué cartaza. 6 azul, negro, 4-5, es del espacio, estadísticas bien, ¿no? No sé si un poquillo más hubiésemos esperado. Es centinela, por tanto impacto directo, muy bien. Cuando esta unidad es atacada, le puedes dar un token de experiencia a una unidad, antes de que el daño sea hecho. Por tanto, no dice to another, no dice a otra unidad, se lo podemos dar a ella misma. Por tanto, pasaría a ser inmediatamente un 5-6. Y si es un 5-6, por ese token de experiencia, y tenemos a Gar Saxon, ya es un 6-6, ¿ok? Ya es otra cosa esto. Y si no, lo que me recuerda es mucho a Gideon Husk, ¿no? Gideon Husk, cada vez que derrotamos una unidad enemiga, al final le damos un token de experiencia. Aquí es cada vez que nos atacan a esta unidad, seguramente vamos a hacer que el rival no ataque a esta unidad por el valor adicional, solamente se va a estampar, porque es un 4-5, o sea, es bastante. Y si no nos atacan, bueno, pues 4 a la base. O te ataco yo y con mucha calma, ¿no? Si nos atacan, potenciamos unidades. Con Gideon Husk también. Me da bastante miedo. Me da bastante miedo el azul-negro midrange a grid. Con Quira, que puede ahí curar y luego te no sé qué, con cosas con tesón, con el primera luz que sale y te mete 4 y le da tesón y puede hacer puede ser muy interesante el +1/+1 que podamos ir generando con Husk, con Gauntlet y por tanto, como también son mejoras, con Gar Saxon es un +1 más. Por tanto, se puede ir a mucho daño, ¿eh? Azul-negro midrange se puede ir a mucho daño. Me está dando bastante miedito. Venga, pasamos a Pre-Vizsla. A ver, carta que yo he sentido a la comunidad bastante dividida. Entonces, como hay un poquito de delay, quiero saber un poco, chat, ¿qué les parece? 32 personas en directo. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, agradezco un montón. Me gustaría saber qué opinan. ¿Qué opinan sobre esta carta? Si les gusta o no les gusta. Ay, como siempre digo, cuando grabo vídeo, esto lo edito. Porque, a ver, voy a dar un poquito más de tiempo a que participen. Porque, a ver, aquí hay temas. Aquí hay un tema, ¿no? Y a ver, voy a hacer trampita. Efectivamente, me olvidé de poner ahí ejemplos. Entonces voy a tener que recurrir a la memoria. Aquí hay un tema. Aquí hay un tema porque... Mira, vamos a leer primero la carta porque ya me estoy complicando yo a mí mismo la vida. Cuesta 7, rojo-negro, 8-7. Uf, estadísticas brutales. Creo que son las estadísticas más fuertes de todo el juego para una unidad de coste 7. Terrestre. Del espacio que cueste 7, ahora no recuerdo. Tengo en mente 6 y 8. ¿El Quimera cuesta 7? No recuerdo ahora mismo. Bueno, 8-7 es una barbaridad. Mandaron al Trooper. Cuando es jugado o cuando ataque, podemos pagar el coste de una mejora que tenga otra unidad que no sea vehículo. Si lo hacemos, le robamos esa mejora y se la equipamos a Pre-Vizsla. Si podemos. Si no lo podemos hacer, si no podemos ponérsela, es derrotada. Empezaba a haber muchas dudas de, bueno, ¿y cuándo puede ocurrir esto? Bueno, a ver, ahora, a día de hoy, por ejemplo, si Pre-Vizsla tiene una mejora única, ¿no? Por ejemplo, el sable de Vader y le queremos robar a un Vader otro sable de Vader, pues no podemos equipársela, la vamos a tener que derrotar. O si en un futuro hay alguna mejora que ponga solo para Wookiees, pues entonces Pre-Vizsla se la puede robar en el sentido de hasta luego, te quito esa mejora que a ti te está beneficiando, pero yo no la puedo tener, se rompería. Entonces puede ser una carta disruptiva. A ver, ya he visto que hay algunos mensajitos.
Dice George, no está mal, pero tampoco me parece tan buena. Y John Larmo dice, a mí me parece una carta muy versátil, no sé qué tan buena termine siendo, pero divertida seguro es. Vale, vamos a poner ejemplos, ¿vale? Vamos a pensar en ejemplos. A ver, un primer problema que yo le veo a esta carta es que normalmente esta carta casi siempre la vas a querer jugar a tempo, ¿no? O sea, tienes 7 recursos, ¡boom! Te quiero poner este pedazo de bicho en mesa para meterte presión y a ver qué pasa. Cuando tienes 7 recursos, no vas a poder robar ninguna mejora, porque no vas a poder pagar más cosas. Salvo, y por eso está ahí al lado la ficha de mejora o los escudos, son mejoras. Sí podemos robar ese tipo de cositas, ¿no? Puede ser un +1/+1 que tenga una unidad amistosa. Un tokencito, ¿no? Puede ser un escudo de una unidad amistosa, pero también puede ser escudos o mejoras de los rivales. Entonces, ahí, por ejemplo, este hace mucho counter a mandalorianos, ¿no? Que de pronto sale la armera y le pone escudo a 3 mandalorianos. Pues Previsla, pum, te roba uno. Ese tipo de cosas ahí sí puede tener valor. Pero, si queremos... Perdón, gente. Si queremos jugar algo, o sea, si queremos robar alguna mejora más potente, no tenemos en ese momento la capacidad de poder hacerlo. Y segundo, la otra cosa que no me encanta es que al tener que pagar el coste, si es una mejora que nos puede hacer mucho daño, pero está fuera de nuestros aspectos, vamos a tener que pagar sobrecoste. Por ejemplo, estamos jugando lo que parece que Fantasy Flight Games quiere, ¿no? Que juguemos mandalorianos a rojo-azul. Da igual que sea blanco o sea negro. Por ahora creo que solamente hay un mandaloriano, hay uno gris, que es muy bueno, me parece que quizá puede ser la mejor gris de todo el juego a día de hoy. Bueno, muy centrada en mandalorianos, pero es muy jugable, ¿no? Y la otra es el pacificador Sundari, que es un verde que te cura y tiene raid y no sé qué, ¿no? Pero parece que todo lo demás está yendo a azul y a rojo. Si nos han jugado un Traitorus en una de esas unidades, dices, ya está. Juego a Previsla, le quito el Traitorus, se lo pongo a Previsla, no va a tener ningún efecto, y mi unidad que estaba siendo robada por el rival, la recupero. O me han jugado un Bounty, el rival, que puede ser verde o amarillo, ya tengo que pagar sobrecoste. Y a lo mejor las matemáticas no te dan. Y sería, yo creo que de las mejoras, o sea, en el sentido de mejoras que me perjudican, mitigo quizá el impacto, ¿no? Ahí sí, ahí pre no funciona tanto. Pero, para otro tipo de mejoras quizá más ofensivas, tanto que tengan otras unidades, pues no está mal. A ver, un ejemplo claro. Tenemos un mandaloriano con una mejora equipada que le da un +2/+2, por ejemplo. Un Electrostaff. Ataca a ese mandaloriano. Y al lado tenemos a Previsla. Le toca al rival, Previsla va a atacar, le roba la mejora a nuestro otro mandaloriano y por tanto vamos a meter un +2/+2 a ese ataque. Bueno, ahí está, ¿no? Vale, una cosa que saqué yo por WhatsApp y luego en el Discord gringo, en la habla inglesa, lo dieron una solución, ¿no? Yo creo. El on attack lo declaras antes. Entonces yo declaro el ataque, voy contra la base. Pago para robar un atrincherado del rival. Se lo robo, o a una unidad mía, se la quito, se la pongo a Previsla. Sí puedo seguir atacando la base, porque el ataque ya lo he declarado. Haría 8 + 3, y si está Gar-Saxon ahí, es un +1 más. Hago un montón de daño contra la base, y mi unidad que no podía atacar a la base, ahora sí puede atacar porque le he quitado el Entrenched. Entonces, hay opciones. Es como lo que decía John Aram, o sea, es versátil. Yo no sé si va a ser buenísima, no creo que vaya a ser carísima, salvo que de pronto algo salga ahí, algún combito roto que no estamos viendo porque aún faltan cartas por salir. Yo lo veo interesante como mínimo, ¿no? Y el arte me parece una pasada. Me recuerda demasiado Ninja, pero me parece una pasada. ¿Voy a robar una traición para que te vuelva una unidad tuya? Sí, lo que acabo de explicar. No, porque Johan Larmo. No, porque Traitorus solamente funciona con unidades que cuesten 3 o menos, era, ¿no? Entonces no, al ser 7 no se lo tenemos que dar a ellos. Puede ser, dice George, que un deck muy enfocado a cartas de 7. Como por ejemplo Han Solo Casino. Ahí lo dejo. Bien, seguimos. Fenrau, cartaza, gente. A mí me parece una cartaza. Y cuesta 6, es solamente blanco, por tanto esta carta creo que la vamos a sufrir muchísimos de nosotros. Es un 5-6 mandaloriano. Cuando la jugamos, podemos jugar una mejora de nuestra mano inmediatamente. Cuesta 2 menos, por tanto seguimos teniendo que pagar la mejora, ¿vale? Si cuesta 3, 4 habrá que pagar la diferencia, pero si cuesta 2 o menos,
es gratis. Bien, y tiene la segunda parte. Cuando juegas esa mejora en esta unidad... Ah, no, es cuando juegas una mejora cualquiera, no es siquiera la inmediatamente cuando la has jugado. Perfecto. Entonces, cuando jugamos una mejora en Fen, le podemos dar a una unidad un -2 para esta fase. Oh, boy. Uy, esto es muy potente. Esto es muy potente. Se pueden hacer unas maldades con mando, porque mando líder, cuando juegas mejoras, puedes girar unidades del rival dependiendo si está en la base o está fuera, ¿no? Dependiendo, ya saben. Entonces, aparte, podríamos girar una unidad, si encima está el mandolino fuera, le damos el rifle, giramos, capturamos y le damos un -2 a otra unidad. Ah, no, eso no funcionaría porque da igual, me estoy yendo por las ramas. Que tiene mucho impacto con mando líder, ¿no? Porque podemos girar unidades y podemos meter -2 a otras. Vamos a ver ejemplos. Unidades que queremos jugar en el rival, ¿no? Porque tenemos ahora... Antes teníamos solamente 2 mejoras que quisiéramos jugar en el rival. Traitorous, Perfidia o la de atrincherados, ¿no? Pero ahora ha cambiado, ahora hay muchas más. Ahora tenemos bounties, tenemos recompensas. Perdido tu cabeza. Entra gratis, se la damos a un rival. Cuando derrotemos a ese rival, a esa unidad, vamos a poder rampear, ¿no? Entonces, bien, muy buena jugada de coste 6. Gratificación generosa. Cuando derrotemos a la unidad en la que hemos puesto esta recompensa, le damos a dar un token de experiencia a máximo 2 unidades. Y los mandos quieren mejoras. O le podemos meter un pedazo de atrincherado a esa unidad del espacio que nos está molestando gratis. Y ya no puede ir contra nuestra base. Buenísima. Ahora, mejoras que queremos jugar tanto en Fen como en unidades aliadas. Por ejemplo, devoción. Entrar gratis. Todo esto estoy hablando de entrar gratis. Luego podemos pensar en otras mejoras de más coste, ¿no? Que también tienen mucho impacto, como sale Jedi, bla, bla, bla. Estoy pensando en cosas gratuitas que entran porque sí, inmediatamente. Y he puesto esta verde. He puesto esta verde. Que aquí es una muy buena pregunta para el chat. Gente, ¿haríais esta jugada de Fenrau pagando sobrecoste? Es decir, la jugaríamos gratis, pero si no tenemos base verde, estaríamos pagando 4 por ella, ¿no? -2, 2. Yo creo que compensa. Para un super mega rampeo, porque para cuando quieras jugar a de 6, igual no compensa. Pero bueno, +1 y restore 2 a un mandaloriano, sí. +2 y que cuando me atacan a ese mandaloriano el atacante recibe un -1, -0, sí. ¿Dar sabotaje y +1, sí. O sea, creo que Fenrau es una cartaza, gente, súper jugable y es una de las razones por las cuales creo que Mandalorian puede estar fuerte. Problema que compite con Mando Unidad y con Obi-Wan en azul. Creo que ese puede ser el problema. Obi-Wan lo puedes sacar de la ecuación porque vas a mandos, pero compite con Mando. Entonces a lo mejor, bueno, puedes llevar 6 cartas de coste 6 que quieras jugar en algún eventillo. No sé, me parece cartaza, me parece una cartaza. Adrián Baez, tío, joder, amigo de toda la vida, tío, que me hizo mucha ilusión que me escribieras ahí en un vídeo. Un abrazote enorme, amigo, espero que estés súper bien. Bueno, y no hay que recordar, no hay que olvidar, perdón, Razor Crest, ¿no? O sea, es decir, esas mejoras que estamos jugando gratis con Fen o pagando un poquito extra, cuando se ha derrotado Fen, porque va a tener una diana en la cabeza. La podemos recuperar con Razor Crest, así que súper bien. Y si nos lo llevamos a maldad, porque recordemos, no es solamente heroísmo, crueldad, esta unidad es muy buena. Cuesta 1, la jugaríamos gratis, +2, +0. Cuando ataques a una unidad y la derrotes, le damos un +2 o sea, hacemos 2 daños a la base. Por tanto, es muy flexible, me gusta un montón. Después han sacado esta, que el arte, no sé, me parece de la cabeza demasiado grande para los bracitos que tiene, ¿no? O sea, como que está una desproporción un poquito ahí extraña en la carta. Esta carta es el Señalizador Rebelde, que se juega en algunos decks agresivos por el Sabotador, pero en lugar de Rebelde es Mandaloriano. Fin. Bueno, y una es Heroísmo, que la puedes jugar en todos los decks de Heroísmo, aunque no se juegan todos los decks de Heroísmo. La otra es roja. Roja, Sabotador, agresivo, Sabotador, está bien. O sea, no es la carta de la vida, pero es muy jugable. Me gusta bastante. Y bueno, hablemos de las 2 legendarias que nos quedan. Las he dejado para el final. El Sable Oscuro de Darksaber cuesta 4, es verde. Es verde cuando parece que queremos que juguemos mandalorianos a rojo, a azul
y que Mando, el líder Mando, es amarillo. ¿Qué está pasando? Bueno, se lo podemos poner a un mandaloriano sin pagar la penalización de aspecto. Por tanto, siempre vamos a pagar como máximo 4, salvo que salgan en un futuro cosas que aumenten el coste, ¿no? Entonces, bien, pueden ir en los 3 colores, en los 3 aspectos sin pagar penalización. Y bueno, la unidad a la que se la hemos equipado, que no tiene por qué ser una mandaloriana, ¿vale? Si jugáramos con base verde, podemos ponérsela a una unidad que no sea mandaloriana y pagar 4 por ella. Pero bueno, en teoría la vamos a jugar en un mando para que tiene todo el sentido, ¿no? Que un mandaloriano tiene el sable, tenga el sable, tiene todo el sentido. Bueno, cuando ataque esa unidad, le vamos a dar un token de experiencia a todo el resto de unidades mandalorianas amistosas, ¿no? Que estemos controlando en la mesa. Y, por si fuera poco, es un +4, +3. Este sable, si se lo ponemos a Fen, nos costaría 2. Y pasaría a ser un +4, +3, ¿no? Es un 9. Es un 9-9. Es un 9-9. Es una brutalidad. Y encima le ponemos un -2 a una unidad rival. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, y la parte positiva es que como si lo llevamos a la parte heroica, Razor Crest nos las puede estar regresando a la mano todo el rato, ¿no? Entonces, bien, ¿no? O sea, si no. Porque, a ver, el que tenga esta mejora va a tener una diana en la cabeza, ¿no? Quieren quitarnos esta carta. Esta carta, ¿por qué me gusta sobre todo mucho? Me pasa igual con Boss, la otra unidad legendaria que ya analizamos, de amarillo-negro. Es una legendaria muy específica, no va a entrar en cualquier lado, ¿no? La otra era en deck amarillo-negro de capturar. Esta es un deck de mandalorianos, no la vas a jugar, yo creo, por 4 + 4, 3. Antes juegas otra cosa, yo creo, ¿no? En otro deck fuera de mandalorianos. Entonces, me gusta, aunque puede ser muy divertido, ¿eh? Un Wookiee con el Darksaber puede ser muy divertido. Entonces, me gusta que son legendarias potentes, pero muy de nicho, en un aspecto muy concreto. Por tanto, no creo que esta legendaria se vaya a ir a los muchísimos dineros, sino que va a tener un precio razonable. Más allá de que sea una carta tan icónica y que esto en hiperespacio foil va a ser una barbaridad. Entonces, me gusta mucho este tipo de legendarias y cómo la están diseñando. A ver, voy a leer un poquito antes de pasar a la última. Tal vez que sea verde es un guiño a que Moff Gideon lo puede usar aún sin ser digno. Muy bien visto. Muy bien visto. No lo había pensado de ese modo. Tienes toda la razón. Sí, sí. Y bueno, y Maul. Maul también llevó el sable oscuro. Ángel dice, con mejoras así, Razor Crest tiene un valor descomunal. Sí. Además, esta mejora con el Mandaloriano de antes es una mejora que entra más barata. También. La Funko Pop Mandaloriana. George, es que lo has dicho perfecto. Es que yo también lo pensé. No quería decirlo por no desacreditar, o sea, por no meterme con la gente que le gustan los Funkos. A mí ni me van ni me vienen. Pero es eso, me recuerda a un Funko, totalmente. Y bueno, venga, pasamos a la última. Y aquí aviso. Y la última carta, aquí vamos a terminar. ¿Cuánto llevo de vídeo? Un montón, ¿no? Casi una hora. Venga, vamos a terminar rapidito. Vale, esta carta da para un vídeo propio. Entonces, no me voy a detener muchísimo a hablar de ella. Pero diré lo siguiente. Vamos a leerla primero, que siempre me voy al análisis y no a leerla. Cuesta 14, la carta más cara de todo el juego, doble aspecto verde y es legendaria. Entonces, muy seguramente, en el set 1 tuvimos 4 eventos. A mí me da mucho miedo decir esto. Tuvimos 4 eventos, uno por aspecto, que se llamaba como el propio aspecto, que todas costaban 4 y que eran doble aspecto, ¿no? ¿Significa esto que vamos a tener 4 eventos de coste 14? Espero que no. ¿Coste 14 en verde tiene sentido? Sí, porque es el aspecto del rampeo, ¿no? Es el de que quieres rampear, te quieres jugar un montón de unidades, quiere tener un montón de cartas en la mesa, perdón, en la mano, también en la mesa. Tiene sentido que cueste 14. Espero que en otros aspectos cueste mucho menos, si no son cartas muertas. ¿Qué hace? Revela cualquier número de recursos que controles y juega cada unidad revelada de este modo gratis. Una por una, ¿vale? Ese una por una es para los efectos, ¿no? Por ejemplo, si juegas varias unidades que son iguales, te juego un Akbar y otro Akbar y otro Akbar. Bueno, pues para que pueda entrar un Akbar te hago daño. Te juego otro Akbar, muere este, te hago daño, ¿vale? O sea, por eso es un poco esto y por otros efectos adicionales de otras muchas cartas que a lo mejor tienen más en mente que yo. Ok, 14 recursazos. 14 recursos es muchísimo para jugar un montón de cosas desde nuestros recursos gratis a la mesa. Claro, y repito, voy a hacer un vídeo hablando de esto, porque ¿es injugable? No. ¿Es muy específica? Sí. Voy a hacer un deck, yo y parte de la humanidad, ¿vamos a hacer un deck para ganar con esta carta? Sí.
¿Y por qué digo ganar? Porque es muy posible que para cuando quieras jugar esta carta, dos opciones. O has perdido miserablemente, o dos, ya puedas ganar. Entonces, a mí me recuerda mucho a mis tiempos de mil con Pícaro, que había veces que yo podía ganar por mano, digo, te juego si te gano, pero es que te quiero ganar por 1000. O sea, por mis narices te quiero ganar dejándote 0 cartas en el D y que te hagas X daño por no poder robar, ¿no? Entonces me recuerda mucho a esto. Entonces vamos a jugar esta carta, la vamos a jugar, y como pildorita, ¿no? Como introducción a lo que quiero grabar. ¿Qué queremos buscar? Queremos buscar curaciones, ¿vale? Para entrar otra vez en partida, porque a lo mejor estamos llegando muy justitos a jugar esta carta, porque recordemos, no dice como con Bounty, ¿no? No, con Bounty no, perdón, con Contrabando, que dices, ok, te saco una carta de Contrabando, pero pongo mi tope deck a cambio. No, 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 no. Aquí si juegas 5 unidades, pierdes 5 recursos. Y si juegas 15, bueno, 15 no puedes, 14, vas a perder 14 recursos. O sea, es o ganas por mesa o no. Y como el otro te juegue un Super Laser Blast, estás frito. Lo juegas por gratis. Gratis, gratis. Por tanto, en blanco. En rojo. Perdón. Estoy ya muy cansado. En verde-blanco, meter un Relentless que anula el siguiente evento del rival. Lo juegas gratis y estás cubriéndote, te estás protegiendo de un posible Super Laser Blast. Entonces, ¿qué vas a querer? ¿Quieres cartas que tengan impacto directo? Por ambush, por curaciones, ese tipo de cosas, ¿no? O que cuando ataque, cuando son jugadas hacen algo como Akbar, ese tipo de cosas, para tener impacto. Si no, ok, sacas un montón de centinelas, si no sacas un montón de unidades, el rival dice, ok, sabotador, te ataco a la base, te gano. Fin de la partida. Qué bueno, que me has jugado una carta de 14 recursos. Entonces, ¿creo que tiene posibilidad? Sí. En el deck de verde con Boba, el Boba bueno, dije, queremos rampear muchísimo para jugarte muchas cosas. Y es que ahora verde puede rampear hasta mitad de partida, puede seguir rampeando porque quiere, para jugarte cosas gordas. Entonces yo creo que esta carta se puede jugar. ¿Va a ser super meta? No lo creo. Palpa quizá en algún momento, quizá pueda querer jugar esta carta, pero no va a ser super meta de que veamos muchos decks girando en torno a esto, pero alguno jugón, algún deck disfrutón, sí vamos a poder jugar con esta carta. A ver, últimos mensajitos. Imprimanza de carta, si te sale te la compro Alejo, me voy a volver loco con los clones. Es que esa es otra, es que es Geonosis, ¿no? Es Geonosis esta imagen, cuando sueltan a todos los clones y empiezan a luchar, es una cartaza, es un momento muy, muy épico. En el set 3 se espera República, y clones veremos si se vuelve más útil. No creo que sea casualidad que estén los clones ahí. Sí, es que OTK, ¿no, George? Es que para ser OTK, tienen que ser unidades que entren ready, ¿no? Entren ready para poder tragar a la base. Si no, no. Pero es que tengo un combo en la cabeza que va a ser muy divertido y que... ya lo diré, ya lo diré. Entonces eso. Muchísimas gracias, gente. 35 personas. Una barbaridad. Espero que os haya gustado mucho. Yo cada vez estoy más motivado con las cartas. Estoy un poco preocupado. Sobre todo creo que por la gente nueva. Porque hay mucha gente nueva que me está escribiendo, Alejo, necesito que me ayudes con esto, tal. Y haz un vídeo explicando cómo hacer decks. Pero así como mucho más en detalle, paso por paso. Y creo que gente que ha entrado nueva a este TCG porque es Star Wars, encontrarse con el doble de cartas disponibles, creo que les puede volver un poquito más compleja la vida. No lo sé. Y creo que... Y no me gustaría que mucha de esta gente acabara copiando decks de internet o de los que subo yo o de otra gente que le recomiendo o lo que sea y simplemente jugar con eso porque que está súper lícito y me parece maravilloso que te guste eso, ¿no? Pero creo que la parte a mí me apasiona. Esta parte de construir decks, de quitar, de poner y de hacer que... Y al final sentir que tu deck tuyo funciona, aunque haya 15 copias en internet, pero que tú no las hayas mirado y hayas llegado a más o menos las mismas conclusiones y que funcione el deck, a mí me parece uno de los regalos que tiene este tipo de juegos, que es lo que más me motiva. Entonces, bueno, no sé, me preocupa un poco esta parte. Quizá haga un vídeo hablando de ello. Gracias, gente. Les mando un montón de abrazos y que tengan un fin de semana muy bonito. No creo que quede todavía muchos Shoutdowns por ser jugados. Así que nada, disfruten jugando casual con los amigos. Y nada, que son 3 semanas. Creo que son 3-4 semanas y ya tendremos el prelanzamiento. Así que nada. ¿Cuándo era el pre-release? Pues a ver, el 12 sale el juego. El día 5 viernes, en teoría, el pre ya está en las tiendas. ¿Vale? Tauceratops, ya en teoría ese día tiene que estar. Y bueno, Ángel, gracias a ti también. Muchas gracias, chicos, chicas y la gente que me esté viendo. Espero que tengan un muy bonito día y nada, que disfruten mucho.